Hace 50 años en Chile, el general Augusto Pinochet lideró el golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende. La versión oficial es que el mandatario se suicidó dentro del Palacio de la Moneda y a partir de ese 11 de septiembre de 1973, Pinochet lideró una dictadura cívico-militar hasta 1989. Ahora el país llega a la conmemoración en medio de una profunda polarización y con un crecimiento del revisionismo. Por ejemplo, la más reciente encuesta de CERC y Mori muestra que el 41% de los encuestados considera que los militares nunca tuvieron la razón y del otro lado un 36% opina que sí. Hoy permanecen estas divisiones sobre si fue un golpe de Estado o un quiebre de la democracia. ¿Verdad, justicia y reparación para las víctimas o añoranza de los tiempos de Pinochet? Para debatirlo hoy en nuestro programa nos acompaña Claudia Barahona Chang, miembro de la Comisión Política del Partido Socialista en Chile. Y también está con nosotros Jorge Acosta, director de uno de los programas del Instituto Res Pública, un centro de estudios que defiende las ideas de la libertad y la dignidad. Además, él fue concejal en Santiago. Ambos se conectan desde la capital chilena. A ellos dos les doy la bienvenida aquí al debate. Y también les recuerdo a nuestra audiencia que pueden dejar todos sus comentarios a través de las redes sociales. Aparecemos en Twitter, Instagram y Threads como @France24-ES. Leemos todos sus comentarios con el hashtag #ElDebateF24 y yo también en mi cuenta personal como @MariaCleAguirre. Pueden ver este y todos nuestros debates en nuestro canal de YouTube de France 24 en español y escucharlos a través de podcast en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Quiero comenzar con usted, Jorge Acosta, y darle la bienvenida a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Comencemos con una pregunta bastante genérica. ¿Cómo interpretar la conmemoración de estos 50 años? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar en France 24 en su versión en español. Esta es una fecha muy importante porque yo creo que este año, sobre todo, nos ha podido permitir hacer una reflexión no solamente de un solo día, del 11 de septiembre de 1973, sino que una evaluación con un poquito más de perspectiva de lo que estaba sucediendo en Chile en los años 60, en los años 70. De lo que significaba para nuestra democracia haber tenido todo tipo de presidentes de derecha como Jorge Alessandri, de la democracia cristiana y el centro como el presidente Frei Montalva y también del presidente Salvador Allende, que si bien no obtuvo la mayoría de los votos, como en Chile no había primera o segunda vuelta, solo había primera vuelta, él tuvo una mayoría relativa, pero no una mayoría absoluta. Fue el Congreso el que tuvo que decidir entre el presidente Allende y el presidente Alessandri, y cualquiera de los dos podría haber sido electo por el Congreso, pero tradicionalmente se elegía al presidente con aquel que había obtenido la mayoría de los votos relativa, y por eso es que se eligió al presidente Allende previa firma de un documento que se incorporó a la Constitución y que fue el Estatuto de Garantías Democráticas que le exigió la democracia cristiana al presidente Allende. Y bueno, lo que sucedió es que si bien el primer año de gobierno de la Unidad Popular fue un año muy exitoso, desde el punto de vista económico, todas las personas valoraron mucho el tener más ingresos. Eso fue lamentablemente a punta de emisión. Es decir, en Chile llegamos a tener 600% de inflación producto de una política económica basada en la emisión, sumada, ¿cierto?, a una serie de leyes y disposiciones y decretos que ejerció el gobierno de la Unidad Popular y que finalmente lo llevó a que tuviera un verdadero rechazo a que se escapara de la Constitución y de las leyes, no solamente desde el punto de vista de la Contraloría General de la República, sino que también de la Corte Suprema e incluso la Cámara Política, la Cámara de Diputados, la que el 22 de agosto de 1973 sostuvo que el gobierno de la Unidad Popular estaba consistentemente fuera de la Constitución, fuera de las leyes,
y que hacía un llamado a que esto se pudiera corregir por parte de los miembros militares que había llamado el propio Salvador Allende, que eran los comandantes en jefe, a gobernar. Es una crisis bastante grande de la democracia que se dio en el gobierno de la Unidad Popular y que se cristalizó en el golpe de 1973, pero que sin duda muchos sostienen con razón que la democracia no solamente se vio interrumpida ese mismo día, sino que muy probablemente mucho antes, porque tenía pocos amigos la democracia, porque tanto los sectores de derecha como de izquierda se habían enfrentado ideológicamente y de hecho la misma izquierda consistentemente había hecho más de alguna vez llamados, por ejemplo, a la utilización de la vía armada para poder resolver los conflictos políticos. Entonces Claro. es una situación muy grave y es importante hacer esta evaluación a 50 años. Claudia Barahona, también le doy la bienvenida a usted aquí al debate. ¿Usted cómo interpreta esta conmemoración de los 50 años? ¿Cómo lo interpreto? Para nosotros 50 años y para muchos es 50 años de buscar verdad y justicia. Todavía no sabemos dónde están los detenidos desaparecidos, no sabemos dónde quedaron sus cuerpos porque hay un acuerdo de impunidad dentro de las Fuerzas Armadas y de quienes participaron en el golpe de Estado cívico-militar. Y además me parece que a veces algunos historiadores se olvidan de cómo fue la historia o la han querido de alguna forma manipular. Aquí hay un tema que es bien concreto. Hubieron hace 50 años atrás violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Chile. Y eso no lo podemos relativizar en ninguna parte. Por lo tanto, creo que es hora de que efectivamente el país pueda saber la verdad. Los miles de personas y familias que aún buscan a sus seres queridos puedan cerrar esas heridas. Muchas y muchos ya han partido sin saber dónde están sus hijos, su marido, sus nietos. No olvidemos que en la dictadura también hubo desaparición de niños y niñas, mujeres embarazadas. Por lo tanto, no es algo que nosotros podamos decir, ok, aquí no ha pasado nada. Y con respecto al gobierno del presidente Salvador Allende, él fue electo democráticamente, ratificado por el Congreso, pero también no olvidemos que fue el mismo Estados Unidos, con el gobierno de Nixon, quien orquesta todo un tema para derrocar al presidente electo Salvador Allende y la inflación efectivamente y la economía afectó brutalmente a Chile porque la derecha, por así decirlo, de este país, el empresariado, empezaron a esconder los bienes de consumo, tanto de alimentos Sí. y de otros bienes para poder subsistir. Entonces, y lo que tampoco se cuenta en la historia fue que Allende iba a pedir un plebiscito el mismo 11 de septiembre y el general Pinochet fue quien le pide, que en aquel momento era el comandante en jefe del ejército del gobierno del presidente Salvador Allende, que por favor postergue el anuncio unos días, siendo que él ya estaba orquestando el golpe cívico-militar. Por lo tanto, aquí no es un tema de posturas ni cómo lo ve cada uno, es un tema de historia. Y la historia, Claro. por lo general, es solo una, más allá de cómo efectivamente cada uno lo puede haber vivido. Sí, aquí quiero preguntarles sobre esta división que hay hoy por hoy en Chile, porque además de la encuesta de Mori que mencioné al inicio de nuestro programa, hay otra que se hace en Pulso Ciudadano y que muestra que hay una variabilidad entre la percepción que se tiene, por un lado, de Salvador Allende y por el otro lado del general Augusto Pinochet. Sobre Pinochet las divisiones están divididas al igual que sobre Allende. A Pinochet el 47% de los encuestados lo consideran
consideran un dictador y casi el 32% un presidente. Esto sin incluir otras opciones donde lo consideran, por ejemplo, o como un delincuente o como un estadista. Mientras que Allende, el 44% lo considera presidente y el 32% como alguien que quería instaurar un régimen comunista. Esa encuesta salió en julio de este año, en vísperas también de los 50 años del golpe de Estado en Chile. Claudia, ¿a qué cree usted que se debe esta división de la percepción y sobre todo teniendo en cuenta que la encuestadora Mori muestra que sobre Pinochet la percepción varía a lo largo de los años y que en este año hubo un repunte, por decirlo así, de aprobación? Y yo lo atribuyo básicamente que hemos tenido una gran derrota cultural en nuestro país. No olvidemos que fue la dictadura quien eliminó la educación gratuita y de calidad y la privatizó. Y lamentablemente acá en Chile la educación de calidad es para unos pocos y esos pocos generalmente son el porcentaje que tiene más plata acá en Chile y obviamente ven su visión de que Pinochet efectivamente fue un salvador de un régimen comunista. Lamentablemente ese borrón que se quiso tratar de hacer durante 17 años de dictadura, no solamente con la educación, sino que también con la cultura en Chile, ha costado mucho revertirla. Creo que estamos al debe en ese tema. Es una tremenda derrota cultural porque se desconoce la historia, porque existe en Chile un negacionismo a las violaciones de los derechos humanos y cada vez que se ha tratado de legislar sobre aquello, de que no pueda haber un negacionismo de temas tan importantes y sensibles como son los derechos humanos, la derecha se ha restado del debate y no lo ha apoyado y ni siquiera ha sido, a 50 años del golpe, capaz de reconocer que efectivamente el Estado violó sistemáticamente los derechos humanos de miles de chilenos y chilenas, sin mencionar a todos los extranjeros que también fueron víctimas de la dictadura. Jorge, para usted, ¿a qué se debe esta variabilidad de la percepción sobre Pinochet y sobre Allende? ¿Y qué le responde a Claudia, especialmente cuando ella dice que se desconoce la historia y que hay un negacionismo? Bueno, ciertamente el 11 de septiembre el gobierno de la Unidad Popular y el gobierno militar dividen a los chilenos. Eso se ha mantenido relativamente constante a lo largo de los años. Ahora, hay algunas cosas yo creo que han generado cada vez más consenso y otras que lamentablemente no han sido así. Yo difiero de Claudia, yo creo que prácticamente todos los sectores políticos condenan abiertamente, claramente las violaciones a los derechos humanos y eso sin duda que es uno de los grandes aprendizajes y una de las grandes lecciones. No obstante, la izquierda chilena no ha sido capaz de condenar con claridad y con certeza la violencia como un método de acción política, cosa que sí propugnaba el propio Partido Socialista el año 1967 en su declaración de Chillán. Decía que la violencia era inevitable y era legítima para poder alcanzar el poder. Por eso es que fue la propia Cámara de Diputados la que dijo que el gobierno de la Unidad Popular estaba consistentemente violando la Constitución y las leyes para instaurar un poder total. Claudia nos mencionaba el rol de Estados Unidos, pero no hay que olvidar que en los años 60 no era solo Estados Unidos el que tenía el rol en el contexto de la Guerra Fría, sino que también era la Unión Soviética. En ese tiempo existía la Unión Soviética, quizás para los más jóvenes que nos están escuchando no lo saben, pero todavía estaba arriba el muro de Berlín, estaba la Alemania Oriental, estaba Cuba hace pocos años que se había ganado la Revolución Cubana, ¿cierto?, por parte de Fidel Castro el año 1959, que era un referente para el Partido Socialista. Las grandes peleas entre el Partido Socialista y el Partido Comunista era que los socialistas miraban mucho más una visión marxista-leninista con orientación sudamericana, del estilo castrista o del Che Guevara. En cambio, el Partido Comunista era mucho más soviético en ese sentido, y las grandes peleas que tenían era por esa, digamos, por esa visión. Pero el mundo ha cambiado mucho en 50 años. Cayó el muro, cayó la Unión Soviética, ningún régimen socialista, digamos, ha sido exitoso. Vemos el drama que viven los cubanos, que viven en Corea del Norte, que viven en Vietnam, sociedad absolutamente empobrecida, y se ha impuesto una serie de políticas de la libertad económica que han llevado a los países al desarrollo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Sí. Pero en ese tiempo, en los años 70,
se pensaba que el comunismo era el futuro. Todo el mundo pensaba que el siglo XX, todos los países iban a ir hacia allá. Y una de las formas de poder lograrlo era la vía violenta. Y lamentablemente eso lo hemos sufrido en Chile. Incluso el año 2019 sufrimos un estallido de violencia antisocial que lamentablemente no fue condenado por la izquierda y que muchos de ellos lo vieron de manera muy condescendiente e incluso, como lo ha dicho el propio expresidente Piñera, intentando derrocar su gobierno. Entonces, es Claro. muy importante que estos 50 años nos permitan crecer en unidad, en condenar las violaciones de los derechos humanos, pero con la misma fuerza condenar también la violación de la Constitución, de las leyes y de la violencia como método de acción política. Claudia, le traslado parte de lo que está diciendo Jorge al respecto. El presidente Gabriel Boric está impulsando algo llamado el Compromiso de Santiago, en el que está intentando unir a todos los sectores políticos del país a propósito de esta conmemoración de los 50 años para tener una declaración conjunta de todos los movimientos dentro del país en rechazo a esta violencia o a todo lo que ha ocurrido. Sin embargo, aquí hay una división profunda, ya que a pesar de que, por ejemplo, el expresidente Sebastián Piñera está respaldando este compromiso, sectores de la derecha chilena no lo hacen y hay algunas diferencias sobre el lenguaje. Cuando Boric saca este compromiso de Santiago, Chile Vamos, que es la coalición que reúne a la oposición, responde también con una carta diciendo por qué no la respalda y en ella reafirma que uno de sus compromisos, y aquí leo textualmente, es con los derechos humanos, propiciando su protección y respeto irrestricto en toda circunstancia y oportunidad, que está ligado con lo que dice Jorge. ¿Qué responde usted cuando él dice todos los sectores políticos sí condenan las violaciones de derechos humanos? En ese sentido, claro, las condenan, pero depende, las condenan cuando les conviene, porque así como ellos nunca condenaron a todas las violaciones de derechos humanos que, por ejemplo, ocurrieron en Brasil con Bolsonaro. Y nosotros sí hemos condenado y siempre hemos dicho que a todo evento se deben respetar los derechos humanos. Y hablo como militante del Partido Socialista. Y que ellos no quieran y sistemáticamente a lo largo de los últimos años donde se ha tratado de impulsar que no exista el negacionismo, como diputada de la oposición dice que son leyendas urbanas las violaciones y las mutilaciones que sufrieron las mujeres para el 73, creo que eso claramente dice que no están por llegar a un acuerdo de verdad. Si ellos quieren que efectivamente en Chile podamos trabajar de alguna forma unidos, respetando nuestras diferencias, ¿cómo vamos a avanzar si a 50 años del golpe militar ellos no han sido capaces de reconocer que hubieron violaciones, o gran parte de la derecha no ha sido capaz de reconocer que hubieron violaciones a los derechos humanos? ¿Dónde están los miles de personas que fueron detenidas desaparecidas? ¿Cómo se logra reparar a un país roto en su momento si no hay verdad ni menos justicia? Entonces, lo que decía acá Jorge también, y que se va hace años atrás de lo que fue la revolución, la revolución cubana, Rusia, etcétera. Pero acá también está un tema de que si nosotros nos ponemos a evaluar lo que fue el pasado, pucha, que harto que analizar, porque el gobierno de Frei Montalva, por ejemplo, fue el que inicia, el que da proceso de la nacionalización. Pero le pido que redondee porque por temas de tiempo no podemos irnos tan atrás. Perdón. Entonces, me gustaría que también siento que siempre se están excusando en cosas que pasaron o en otros países o más allá del pasado y no se centran en lo que pasó desde el 11 de septiembre del 73 hacia adelante, porque ellos dicen que Allende violó la Constitución
de Chile, y Pinochet y las Fuerzas Armadas no violaron la Constitución al bombardear la moneda, tomar el poder a la fuerza y nunca, hasta el año 89, llamar a elecciones democráticas? Le traslado esa pregunta, Jorge. Bueno, ciertamente una de las grandes preocupaciones que tenían todos los chilenos en el año 1973, y eso uno lo encuentra revisando los textos y las entrevistas posteriores de personas incluso como el expresidente Patricio Aylwin, que tuvo varias reuniones con el presidente Allende tratando de resolver el problema político que existía en el minuto. Uno de los grandes problemas que había, uno de los grandes temores es que hubiera en Chile una guerra civil. No, De hecho, pero lo interrumpo precisamente para que le responda la pregunta a Claudia. ¿Violó Pinochet la Constitución cuando se tomó el Palacio de la Moneda y posteriormente hasta no llamar a elecciones hasta el 89? pero por supuesto que el 11 de septiembre de 1973 hubo un golpe de Estado, si eso es evidente, eso fue lo que sucedió. Y obviamente con eso dejó de estar vigente la Constitución. Y por eso después el gobierno militar lo que hizo fue iniciar un proceso para poder hacer una nueva constitución, que fue la constitución del 80 y que después se votó el 89 con un plebiscito, que el 2005 el presidente Lagos la reformó y sacó varias de las cosas que estaban vigentes, como la inamovilidad de los comandantes en jefe, el Consejo de Seguridad Nacional o incluso los senadores designados. Y ahora estamos en pleno proceso constitucional también para ver si es que los chilenos quieren tener una nueva constitución. El año pasado se votó por un 62% un rechazo, 8 millones de chilenos dijeron que no a la Convención Constitucional. El tema constitucional en Chile se está discutiendo y evidentemente hubo una interrupción de la Constitución el año 1973 cuando se produjo el golpe de Estado. Pero aquí lo relevante es no hacer una evaluación parcelada y parcializada. Yo estoy de acuerdo con Claudia. Hay que evaluar lo que pasó antes del 73 y después del 73. Hay que evaluar lo que pasa en Chile y lo que pasa en otros países, porque cuando Claudia me dice que ella condena las violaciones a todos los derechos humanos, me gustaría saber si ella también condena las violaciones a los derechos humanos en Cuba o en Corea del Norte. O se sigue viendo a Fidel Castro como una gran luz que ilumina, digamos, a los jóvenes en Latinoamérica, como lo dijo la ministra Vallejo cuando fue a visitarlo, o cuando corrió también en ese momento la presidenta Bachelet a saludar también a Fidel Castro y se ensalza su figura como una figura de un demócrata cuando no lo es. Aquí yo creo que una de las lecciones que ha aprendido la derecha chilena, y tú lo leíste en la declaración que está haciendo, es una condena total, completa, absoluta a las violaciones de los derechos humanos. Y a mí me gustaría que también lo hiciera la izquierda para que pudiéramos avanzar en unidad con los errores que ellos cometieron, porque efectivamente cuando reivindican la violencia como un método de acción política, cuando habían algunos que estaban llamando a ganar la guerra civil, cuando teníamos una unidad popular que le dijo que no a todas y cada una de las alternativas que el propio presidente Allende estaba evaluando, como por ejemplo hacer un acuerdo con la democracia cristiana, como por ejemplo ceder en algunos de sus puntos del gobierno, como por ejemplo tener un gabinete que permitiera, ¿cierto?, resolver los problemas de la grave crisis social, económica y moral que estaba viendo el país en el año 1973, la Unidad Popular consistentemente le dijo que no y no le dio ninguna alternativa. De alguna manera lo encerraron. Aquí hay un ex ministro de la Concertación, un hombre de izquierda, Francisco Vidal, que ha dicho muchísimas veces, aquí el gran problema es que si uno escucha los 4 discursos que dio el presidente Allende el día, ¿cierto?, 11 de septiembre, nunca mencionó al Partido Socialista, nunca mencionó a la Unidad Popular, porque de alguna manera reconoció que él tenía que asumir políticamente lo que estaba sucediendo ahí, como lo hizo finalmente con su suicidio, con su muerte, pero que también reconocía que no fue el Partido Socialista ni la Unión Popular lo que lo ayudaron. Cuando hubo gente del Partido Socialista que se contactó con él, él le dijo, ¿por qué me vienen a preguntar ahora qué es lo que hay que hacer si cada vez que yo les dije lo que había que hacer antes, nunca me apoyaron? Entonces es importante estudiar la historia con todas sus aristas y con todas sus implicancias, que yo creo que hacen que los que somos más jóvenes también nos podamos hacer una impresión un poco más completa de lo que sucedió en Chile en esos años. A propósito de la división que ha habido en Chile sobre cómo conmemorar lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, Jorge, usted había mencionado la resolución que emitió la Cámara de Diputados el 22 de agosto de 1973, antes del golpe de Estado, y en la que los diputados estaban afirmando que el gobierno de Salvador Allende había representado un quiebre para el orden constitucional, y también le hacían un llamado a los militares a que se ocuparan de esta situación. A finales de agosto,
La Cámara de Diputados leyó de nuevo esta resolución, ya que los partidos de derecha como la UDI y como el Bloque de Chile Vamos, dentro del cual está el Partido Republicano, cuyo líder es el ex candidato presidencial José Antonio Kast, ellos votaron y lograron que la Cámara de Diputados volviera a leer esta resolución. Claudia, voy con usted y luego la misma pregunta para Jorge. ¿Cómo interpretar esta lectura de esta resolución hoy por hoy? Una falta de respeto. Una falta de respeto a las miles de víctimas de la represión de la dictadura. Porque, insisto, la derecha ha tratado de manipular la historia. Lo que se leyó ahora hace poco no fue algo que efectivamente se escribió, pero no se alcanza a leer en el Congreso. Y efectivamente aquí tenemos que entender que la realidad del país en esa fecha había todo un tema orquestado para derrocar al gobierno del presidente Salvador Allende. Me molesta que Jorge afirme cosas de mi partido, porque obviamente nadie siempre está de acuerdo con el otro, pero nosotros, los socialistas y quienes sobrevivieron a la dictadura, o mejor dicho, que dejó vivo Pinochet, Sí. pueden dar fe de que siempre estuvieron al lado del presidente. Quedan pocos, pero aún queda mucha gente que sobrevivió a las atrocidades y horrores que se vivieron desde el mismo 11 de septiembre de 1973. Y por lo mismo insisto que al hacer esto, al haber leído esta carta en el Congreso, siguen tratando de justificar un golpe de Estado que violó a miles de chilenos, chilenas. Y eso, si no es negacionismo, ¿qué es lo que es? Jorge, ¿cómo interpretar la lectura de esta resolución? Bueno, yo creo que es muy importante que cuando suceden cosas como esta, que han marcado tanto la historia de nuestro país, podamos tener todos los antecedentes sobre la mesa. Y me parece muy relevante que el Congreso haya hecho dos cosas. No solamente dio lectura a esa resolución que graficaba algo que de verdad era cierto, que en Chile el gobierno de la Unidad Popular era un gobierno minoritario. Era un gobierno minoritario porque el presidente no tuvo más del 50% de los votos, fue elegido por el Congreso, firmó, ¿cierto?, un estatuto de garantías democráticas que después la propia democracia cristiana dijo que no lo había reconocido. Era un gobierno minoritario también en la Cámara, no tenía el 50 más 1% de los votos y por lo tanto las elecciones que se dieron en marzo del 73 alcanzó poco más del 40 y tantos por ciento, no llegó a tener una mayoría y por eso era tan difícil que pudiera hacer esos cambios tan radicales si no tenía la mayoría. Y tampoco tenía una mayoría social, porque había consistentemente paralizaciones incluso de movimientos de obreros como el paro, ¿cierto?, del teniente o el paro también de los microbuseros. Y al mismo tiempo, la segunda cosa que hizo el Congreso fue también votar en contra otra resolución que propuso el Partido Comunista que quería desdecir de alguna manera lo que había concluido el Congreso en 1973 y también esa resolución fue rechazada. Es decir, consistentemente, me parece a mí, las fuerzas democráticas que tenían la opinión distinta a la que tenía la Unidad Popular han querido mencionar, ¿cierto?, que con respecto a la grave crisis social, económica y política que vivía el país, no estaba haciendo cargo, ¿cierto?, el gobierno de Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular, no se estaba haciendo cargo de esa crisis, muy por el contrario, en vez de resolverlo, simplemente se estaban agudizando las contradicciones, haciendo que cada vez fuera más difícil poder mantener la gobernabilidad en esa crisis. El presidente Patricio Aylwin le llegó a decir en sus últimas conversaciones al presidente Salvador Allende que ya prácticamente en Chile nadie trabajaba. Y el presidente Salvador Allende, en vez de decirle, no, mire, en realidad no es así, le dijo, sí, tenemos que hacernos cargo de eso. Era una crisis brutal la que se estaba viviendo en septiembre del 73 en Chile, lamentablemente. Sí, volvamos al compromiso de Santiago. Claudia, cuéntenos desde su visión cuáles son las diferentes posturas al respecto y si usted cree que Boric logrará llegar a este compromiso y el respaldo de todos los partidos para el 11 de septiembre. La verdad es que a mí me encantaría que el compromiso se cumpla. Confío en el presidente, pero no sé si exista la voluntad por parte de la derecha.
como hemos podido ver a lo largo de esta entrevista, Jorge ha justificado una y otra vez el golpe de Estado, dando razones por qué ocurrió. Y creo que así es muy difícil llegar a un consenso. Porque hasta donde entiendo, esta entrevista era para analizar, para hablar de los 50 años del golpe en Chile, y muy bien, como dice tu CG, justicia o añoranza. Y siento que el argumento, si bien es válido de Jorge, pero van a estar siempre justificando lo malo o lo bueno que se hizo en el gobierno de la UP, que desencadenó el golpe de Estado. Cuando, si no se hubiera producido el golpe de Estado el 11 de septiembre, se hubiera buscado una solución democrática, como eran las intenciones en ese momento del presidente electo. Jorge, muy brevemente, ¿usted cree que se logrará el compromiso de Santiago? Mire, yo creo que es muy grave lo que dice Claudia, porque en realidad yo nunca he establecido ninguna justificación. Yo lo que trato de hacer, y lo que me encantaría que todos pudiéramos hacer, es conocer los hechos, conocer cuáles fueron las razones, cuáles fueron las situaciones que se dieron, más que una justificación. Cada una de las personas tendrá que hacer su evaluación si eso correspondía o no correspondía, pero evidentemente los hechos son los hechos y no hay que ocultarlos, muy por el contrario, es justamente el conocimiento de lo que sucedió lo que nos va a permitir poder evaluarlo de manera completa. A mí me gustaría que hubiera una declaración conjunta, pero insisto, no que fuera una declaración conjunta parcial, que fuera con ánimo casi de revanchismo, sino que fuera verdaderamente pensando en la unidad nacional. Yo lamentablemente no he escuchado de Claudia una condena, por ejemplo, a que un gobierno se salga de la Constitución y las leyes. No he escuchado tampoco una condena del Partido Socialista a la violencia como método de acción política. Sería bueno que el Partido Socialista dijera que se arrepiente de haber dicho en 1967, pocos años antes del 73, que la violencia era inevitable y era legítima para poder obtener el poder total. O que deje de reivindicar, por ejemplo, el marxismo como un método de análisis de la realidad. Ese tipo de cosas, sin duda, que serían fundamentales para que el día de mañana podamos decir todos los chilenos que nunca más queremos en Chile violaciones a los derechos humanos, gobiernos que se salgan de la Constitución y las leyes, porque no puede ser democrático un gobierno que pasa por sobre la Constitución y las leyes, y al mismo tiempo tampoco decir, ¿cierto?, que es válida la violencia como un método de acción política, porque cualquier acción violentista también está en contra de la democracia. Si logramos tener esos mínimos civilizatorios como comunidad política, sin duda que sería un avance hacia el progreso realmente extraordinario, que permitiría de una vez por todas que miráramos esa fecha no como un foco de separación, sino como un foco de unidad, y que esa añoranza se pueda centrar en lo que nos une y no en lo que nos divide. Y precisamente frente a qué tan lejos o qué tan cerca está esta unidad, les quiero preguntar, ya para cerrar nuestro programa, ¿qué creen ustedes que pueda ocurrir con el futuro chileno, especialmente con la Constitución, ahora que el Partido de los Republicanos tiene 23 de los 51 escaños del Consejo Constituyente, y a partir también que se da en medio de este año, de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y de una división que lo demuestran las encuestas y también lo hemos visto aquí en nuestro debate? Muy brevemente, para concluir, Jorge, 30 segundos, 60 segundos. Bueno, tenemos el 17 de diciembre el veredicto final de los chilenos a propósito de la propuesta que haga el Consejo Constitucional. El año pasado, 8 millones de chilenos le dijeron que no a la propuesta refundacional de la Convención Constitucional, que tiene una amplia mayoría de una izquierda radical. Hoy día la mayoría la tiene la derecha, y en ese sentido tiene que hacer una propuesta que le haga sentido a los chilenos. Pero si no le hace sentido a los chilenos, o si cree verdaderamente los chilenos que los problemas de Chile no son problemas constitucionales, lo mejor y lo más importante es que también la gran mayoría de todas las encuestas y de todas las personas encuestadas muestran que quieren que el día 17 de diciembre se cierre el proceso constitucional. Puede ser que los chilenos decían que la propuesta, ¿cierto?, del Consejo es mejor y votarán a favor, pero si no, votarán en contra, y no será verdad, ¿cierto?, de que cualquier cosa es mejor que una propuesta de 4 generales, como dijo el presidente Boric, porque ya se rechazó una propuesta radical de izquierda, se rechazaría esta propuesta que tendríamos el 17 de diciembre, y significa que parece ser que esta nueva constitución del 2005, reformada por el presidente Lagos, parece ser la que le da mayor
representatividad a todos los chilenos, y si eso es así, ganará el en contra, y si no, ganará el apruebo, y podremos cerrar de una vez por todas este proceso constitucional para poder preocuparnos de los problemas que realmente le interesan a las personas, como son la seguridad, la salud, la educación y sobre todo el terrorismo que también vivimos en la Araucanía. Claudia. Es solo una aclaración. El 2005 no se hizo una nueva constitución, fue una reforma constitucional a la constitución vigente, malamente aprobada el año 80 y redactada entre cuatro paredes, encabezada por Pinochet. Yo lamento lo que está ocurriendo en el proceso constitucional, porque la derecha y la extrema derecha ha querido pasar a avasallar los derechos que por años se han construido en este país. Sobre todo los derechos de las mujeres. Nos quieren volver a tener de nuevo, parece, en la cocina, y ojalá sin derecho a voz, ni menos a voto. Quedan 30 segundos de programa. Por lo tanto, yo creo que si queremos realmente construir un país mejor para todas y todos, efectivamente creo que se debe cambiar la Constitución. Pero también creo que esta propuesta, así como va, está lejos de mejorar al país. Podemos ver las encuestas, que hay un tema de gran rechazo que se va a votar ahora en diciembre. Pero también no olvidemos que el plebiscito de entrada del primer proceso constituyente, Chile también dijo que no quería la Constitución de 1980. Y por lo demás, la Constitución de 1980 es lo que ha agrandado las desigualdades en nuestro país. Claudia Barahona y Jorge Acosta, gracias por acompañarnos aquí en el debate y gracias también a quienes nos ven. Sigan conectados con France 24.